Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos y bienvenidas a Despierta Podcast. Yo soy Isela Nava. Hoy está con nosotros una invitada muy especial, Sofi Fontanella, la conductora oficial de Despierta Podcast, y la cual conducimos juntas Behind the Kings and Queens. Y bueno, comenzamos este episodio. ¿Cómo estás, Sofi? Bien, la verdad muy contenta y muy emocionada de compartir contigo esta entrevista. Es muy chistoso porque generalmente yo hago las entrevistas en mi programa, pero bueno, quisimos hacer una dinámica distinta para que también la gente conozca un poquito de por qué estoy aquí hablando tanto con la gente. Y pues muchas gracias por ser quien está aquí. Por invitarte. Gracias, Ise, por invitarme a mi podcast. Ok. ¿En qué nos quedamos, Sofi, en el episodio anterior? No. En que tú estabas en una sesión de acercamiento con Dios, que te había llevado tu mami a un lugar en Oaxaca, donde tuviste este acercamiento con Dios y que entregaste tu alma, digamos así, a Dios para que te rescatara de este encierro que tú tenías, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos más sobre ese tema. Pues la vez pasada justo cuando me preguntabas, ¿no? Que cómo es que yo había tenido este acercamiento a la espiritualidad y a la vida hippie. Y pues justo fue por eso. O sea, les decía que estuve en una sesión que se le llama intercesión, que es donde vas y tú pues como que le entregas todas tus cargas a Dios. Entonces, en esa ocasión, para mí eso fue como un parteaguas, porque fue como la primera vez que yo dije, bueno, yo no tengo el control de todas las cosas en la vida, entonces no puedo querer yo controlarlo todo cuando de la única persona de la que tengo control es de mí misma, ¿no? Y creo que al querer controlarlo todo, lo que estoy haciendo es perder incluso el control sobre mí y no fluir y no nada. Y como yo me sentía tan, pues sí, tan infeliz, tan sola, como sin rumbo ni nada, pues dije, pues ya, le voy a entregar todo a Dios, dicen que esto sirve, que esto ayuda, entonces pues lo voy a hacer. Y en realidad para mí fue como un gran desahogo, o sea, como mucho, o sea, en ese momento lloré muchísimo, como por todas las cosas de la vida que me habían pasado y así. Y como que ahí justo empezó esta especie como de despertar espiritual, le llamaría yo, que ya venía, o sea, como de muchos años atrás, o sea, porque no sé por qué, pero por alguna razón como que a lo largo de la vida siempre se me acercaban personas que se dedicaban a cosas como espirituales o que eran tipo gurús o guías de alguien y me decían como de, oye, Sofi, es que yo veo que tu energía, no sé qué, ¿no te gustaría que te acompañe o no sé, o venir y unirte a mi grupo y tal? Y entonces, esto que te cuento va desde atrás, o sea, como a los 13 años en la secundaria, una maestra como que se me acercó y me empezó a recomendar cosas como espirituales y como de tipo budismo y así. Luego en la prepa, como a los 17 años, una maestra de matemáticas como que me dijo y supo qué me había pasado en la vida y tal, y me empezó a jalar como que a su grupo donde practicaban metafísica, reiki, meditación y todo. Ahí fue donde aprendí a meditar y todo esto. Y esta situación que te digo fue años después, fue como a los 20, ya como a los 26 años, como a los 27, fue a los 26, así mesecitos antes de cumplir 27. Para ese entonces yo ya había trabajado en mí, o sea, como que ya había ido a terapia por un largo tiempo, también había tomado muchos talleres de desarrollo humano, de liderazgo, de emprendimiento, de muchas cosas. Pero a pesar de todo eso y a pesar de que ya tenía mucha experiencia en muchas cosas en la vida y que había sido como, o sea, que había tenido cargos altos en algunas agencias, que había sido yo emprendedora y me iba muy bien, pues a pesar de todos esos logros, por decirlo así, pues yo me sentía muy vacía. Entonces, cuando en ese momento yo dije, bueno, tengo muchas herramientas, pero no sé qué hacer con ellas, entonces al final en el budismo te dicen que te tienes que entregar y que tienes que soltar,
En la metafísica te dicen lo mismo, cuando tú meditas se trata de lo mismo, como que de que sueltes y de que fluyas, ¿no? De que dejes de querer tener el control. Entonces yo dije, bueno, pues lo voy a hacer, y en ese momento pues fue cuando me solté, me liberé, y fue muy bonito porque después de, pues de que yo le entregué todas mis cargas a Dios, por decirlo así, al otro día me apareció en Facebook así la publicación de una maestría donde enseñaban exactamente lo que yo quería aprender para seguir creando como que mis entrenamientos y todo esto. Y fue como de, bueno, pues vamos a aplicar a ver qué pasa, ¿no? Y, o sea, yo estuve en Oaxaca, lo que iba a ser un año espiritual, según yo, un viaje de un año, fueron 2 semanas. O sea, para esta etapa, ¿cuántos años tenías? 27. 27. Ajá, tenía 27. Y, o sea, 26 a punto de 27. O sea, todo fue antes, puntito, justo antes de los 27. Y pues ya, como me aceptaron en esa maestría y me llamaron como para una entrevista y ver si pasaba el último filtro y todo, fue que regresé a Ciudad de México. Y siento que a partir de ahí en adelante, como que mi vida se empezó a acomodar. O sea, si bien todavía no encontraba tal cual como cuál iba a ser el camino que yo iba a seguir, por lo menos tenía la certeza de que iba a estar bien. Okay. O sea, de que pasara lo que pasara, yo iba a estar bien. O sea, que tenía la capacidad de, pues, de enfrentar muchas situaciones, de salir adelante de muchas cosas, porque el haberme liberado en ese momento y tener muchas pláticas con mis papás en ese lugar, como lejos de todo el mundo, casi sin redes sociales, o sea, como que en realidad me desconecté y fue como conectar conmigo, o sea, eso fue lo bonito, como que esta entrega a Dios en realidad fue como una entrega a mí, como una entrega a lo más profundo que hay en mí y empezar a reconocer el valor que tenía y todo lo que había hecho. Entonces, eso me ayudó y no es algo que, te digo, que se dé de la noche a la mañana y que ya porque lo hice una vez ya siempre voy a reconocerlo. O sea, a veces todavía tengo inseguridades, miedos y cosas, porque es normal, pues eso sucede, pero siempre que vuelvo como que a caer en estas situaciones como depresivas, trato de recordar ese momento en el que lo entregué todo y después dije, pase lo que pase, voy a estar bien. Y, por ejemplo, tú aquí nos estás contando que viviste esta etapa de entrega, de espiritualidad. ¿Crees que haya sido como tal un acto de fe en Dios? ¿O crees que haya sido este cambio de energía que te dio esta oportunidad de ser una persona mejor? ¿O ambas cosas? Yo creo que fueron las dos. Y, ¿sabes? Creo que aunque no debería ser así, creo que las personas que conectamos a un nivel tan profundo con Dios, con el universo, con la energía, con Jehová, con quien tú quieras, lo hacemos en un momento de desesperación extrema. O sea, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya piensas que en tu vida ya no hay otro camino, o sea, como que ya intentaste todo y a pesar de intentar todo, no te sientes bien, como que dices, bueno, pues vamos a ver por aquí qué hay. Y es cuando uno encuentra ese alivio. Por lo menos a mí me ha pasado así y conozco a algunos amigos y personas cercanas que les ha pasado algo similar. O sea, en el momento en el que te rindes por completo y dices yo entrego todo, es cuando como que se fortalece o más bien como que nace en ti esta cuestión de la espiritualidad, que es esta conexión que tú tienes con Dios, yo le llamo Dios, pero tú le puedes llamar el todo, con el universo, con la energía, con tu yo superior, como tú le quieras llamar. Entonces, fue más la desesperación de ya no saber qué hacer, pero de no querer hacer lo mismo que hacía antes. Uh-huh. O sea, porque no me acuerdo si lo platicamos en estas partes, ¿no? Pero cuando yo era chiquita y yo estaba muy desesperada, pues intenté quitarme la vida como 2 veces y ninguna de las 2 veces funcionó, lo cual fue muy extraño hasta para los doctores de ese momento porque fue como, es que lo que hiciste, o sea, realmente tú no tendrías que estar aquí, no sé qué haces viva, ¿no? Pero valora tu vida, ¿no? O sea, me acuerdo que me puso una regañiza el
en el hospital, Ajá, el doctor que me recibió y todo. Bueno, porque me llevaron mis papás. Y pues para mí era como de, bueno, si ni para esto sirvo, entonces, Ajá. ¿qué? No, como que hacia dónde dirijo mi vida o qué onda, o sea, si ya hice lo que se supone que era mi pasión, si ya hice lo que toda la gente dice que tienes que hacer, que es terminas tu carrera, consigues un buen trabajo o pones tu propio negocio y ganas bien y vives en un lugar bonito y te ves bien y tienes una pareja estable, era como de si ya tengo todo lo que dicen que tengo que tener, ¿por qué me siento tan miserable? ¿Por qué me siento tan vacía? Entonces, esta desesperación y este sentir que mi vida no tenía sentido fue lo que me orilló como a decir, pues si yo creo que no tiene sentido, pues entonces, pues ya me rindo y que Dios haga conmigo lo que tenga que hacer. Y esa fue mi conversación a partir de ahí. Y algo que actualmente, pues también digo, o sea, a veces la gente lo piensa que estoy bromeando, ¿no? Que lo digo de juego, el de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O de que Dios te bendiga, o que la sangre de Cristo tiene poder. O sea, todas estas cosas que de repente piensan que estoy jugando. Pero es en serio porque eso fue lo que a mí me ayudó y lo que podría decir que también me salvó la vida. O sea, el encontrar mi propósito gracias a que pues yo me entregué a Dios y que yo me entregué al universo, al todo, y yo dije, yo no sé quizás cuál es mi propósito, pero yo sé que tú tienes un propósito para mí. Entonces, yo soy tu instrumento, haz conmigo lo que tú quieras. Yo solamente voy a estar atenta a las señales, porque al final sé que vives en mí. Entonces, yo sé que tengo la capacidad de escucharte y sé que si yo te pido ayuda y si te pregunto, tú me vas a responder y lo voy a sentir aquí. Entonces, es lo que hago. O sea, a veces es como de, sé que no va a bajar él y se va a sentar así conmigo como estamos tú y yo aquí y me va a dar la respuesta. A veces lo va a hacer a través de una canción, a través de otra persona, en una plática, o en un libro que esté leyendo, o en un podcast, o en algo. Entonces, a partir de eso, yo lo que empecé a hacer fue justo como estar muy atenta a escuchar lo que él me tiene que decir. Y es a lo que le soy fiel. Ok. Y en esta etapa de tu vida, ¿qué fue lo más difícil que pasaste, que atravesaste en este acercamiento con Dios? Y lo más bonito que viviste. Pues mira, lo más difícil fue perder todo. O sea, todo lo que tenía. Porque te digo, o sea, tenía 27 años, ¿no? Yo ya vivía en un lugar, en una colonia muy bonita, aquí en la Ciudad de México. Tenía a mi perro bien padre, Drogon. Vivía con una pareja con la que según yo iba a estar toda la vida. Ganaba muy bien porque vivía de mi emprendimiento y me iba súper bien. Después tuve un trabajo en el que me pagaban muy bien también y viajaba y todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo me di cuenta que era tan infeliz, como que pues me empecé a enfermar, me empezó a dar mucha ansiedad y las crisis eran cada vez más feas. Entonces, pues llegó un momento en el que yo pensaba que tenía Parkinson o algo así porque temblaba, o sea, me temblaba el cuerpo y luego con la medicina que me mandaban para el asma, porque, o sea, me empecé a enfermar de muchas cosas, me ponía peor, entonces tuve que renunciar a ese trabajo por salud, o sea, porque al final sí ganaba muy bien y todo, pero me estaba acabando a nivel de salud por los niveles de ansiedad y todo, entonces pues lo dejé. Obviamente económicamente no me empezó a ir bien, la pareja con la que estaba, pues como que pues no resultó ser lo que yo pensaba y lo que yo quería que fuera, entonces las cosas terminaron muy mal. Obviamente como ya no tenía dinero y esta persona pues como que tampoco quería como contribuir, porque antes yo me hacía cargo de todo, ¿no? Pues porque tenía la posibilidad y así, y después fue como de, oye, pues creo que te toca, por lo menos en lo que empieza a jalar otra cosa que yo haga y tal, y fue como que se enojaba, se molestaba y, o sea, hubo un montón de problemas y ahí yo me di cuenta, pues, no es la persona con la que quiero compartir mi vida, entonces se acabó, me quedé sin dónde vivir, me quedé sin muebles, me quedé sin nada, o sea, porque como no tenía dónde vivir, pues regalé cosas, le pedí a personas que me guardaran otras,
terminé viviendo en la casa de un primo, así en la cama de mi abuelita. O sea, sin nada, sin un peso, sin nada. Y entonces, pues después de haberlo tenido todo, de haber viajado a los lugares que yo quería viajar y conocer, te digo, tener lo que se supone que lo que todo el mundo te dice que tienes que tener y darme cuenta que no era feliz, o sea, eso fue como lo más difícil, porque fue lo más difícil, pero al mismo tiempo lo más bonito, porque fue lo que me ayudó a darme cuenta que eso no era lo que yo quería. No es que yo quiera vivir pobre, por supuesto que no, ¿no? Ajá, sí me gusta vivir bien y todo, por supuesto, pero que no tenía que hacerlo por la vía que todo mundo te dice. O sea, que al final tenía que ser yo y tenía que ser fiel a mí. Y que lo más importante y lo que me iba a dar verdadera felicidad era ser yo misma y hacer las cosas que a mí me hacen feliz, no lo que le hace feliz a mis papás o lo que le hacía feliz a mis hermanos o al vecino o a quien tú quieras. Ajá. O sea, era lo que me iba a hacer feliz a mí. Por eso fue que de ahí empecé como que a dirigirme hacia estos lugares. Entonces eso, o sea, el haber tocado fondo fue lo más difícil, porque fue difícil levantarme. O sea, yo te puedo decir que yo creo que me tardé como 2 años en estabilizarme económicamente, en como que en encontrar qué iba a hacer que sí me gustaba, que sí me llenaba, o a dónde sí iba a estar y todo, con quiénes me iba a compartir. Y empecé como que a acomodar mi vida en varias áreas de mi vida, ¿no? Como que a nivel profesional, de trabajo, con la familia, ¿no? Y la cuestión como de pareja la había tenido como olvidada, pero también tuve la oportunidad de compartirme con una persona que me confrontó muchísimo y que, aunque en su momento fue doloroso y muy frustrante, hoy puedo decir que aprendí demasiado porque me ayudó a conectar conmigo otra vez y a darme cuenta como que, o sea, quizás ya estás bien o ya sabes hacia dónde ir en la cuestión profesional, ya sabes qué es lo que quieres de cosas materiales y así, ya sabes hacia dónde vas. Pero tú que eres una persona que sí se quiere compartir en pareja con alguien, pues tienes que también conocerte a ti y darte cuenta cómo eres tú en pareja, cómo eres, cómo eres tú en ese ámbito, porque sí eres muy buena amiga, eres buena hija, eres buena hermana, eres buena en muchas cosas, pero cómo eres como pareja. Y a esto no me refiero en qué tan buena soy yo con la persona, sino qué tan buena soy para relacionarme con el otro. Entonces, ahí me di cuenta que tenía un buen de carencias en ese aspecto, ¿no? O sea, fue una relación codependiente donde yo estaba como que casi limosneando amor, muchas cosas, porque no estaba viéndome todavía. O sea, había resuelto varias cosas, pero no todas. Entonces, fue bonito ese proceso porque me ayudó justo a conectar conmigo, a conocerme más. Y creo que gracias a eso es que tiempo después terminé esa relación, me di mi momento como para estar conmigo y todo esto, y conocí a una persona con la que estoy actualmente en este ámbito como romántico y que es completamente diferente a lo anterior y que estoy aprendiendo nuevas cosas, pero que no tienen nada que ver a las que aprendí antes, porque creo que solo he seguido creciendo y solo he seguido como recibiendo cosas bonitas, porque me pasa esto, o sea, yo sigo en cada decisión que tomo, es lo mismo, así como de, bueno, tú haz conmigo lo que quieras, yo te escucho y eso es lo que voy a hacer. Y bueno, y te escuchó Dios, por lo que me estás contando y todo estas cosas. ¿Cuál sería el primer mensaje que crees que te dio Dios real, físico? O sea, que no lo estabas imaginando, porque a veces uno cuando pide un mensaje a Dios, uno imagina que dices, no, pues quizás lo imaginé, ¿no? Pero, ¿cuál sería el mensaje que tú dijiste? Esto ya es muy real. Esto no lo estoy imaginando. Cosas tangibles. Todo en mi vida hoy. O sea... Pero el primero. El primerito... yo creo que... Déjame pensar. Pero creo que fue justo el darme cuenta que yo podía crear lo que quería. O sea que si algo era
coherente conmigo, sé coherente. O sea, como que fue... Sí, porque lo estabas diciendo anteriormente, que cuando empezaste tú a cambiar tu mentalidad para mejorar, fue porque te diste cuenta que estabas haciendo cosas, pero no para ser tú misma, sino para a lo mejor agradar a tus padres, a tus amigos, a quien sea, a tu pareja. Pero cuando empezaste tú a ser realmente Sophie, fue cuando tu vida cambió. Sí. Entonces quizás este fue el primer mensaje que Dios te manda, ¿no? Sí. Y fue como, sé coherente, o sea, sé fiel a ti, sé leal a ti misma primero, y todas las puertas empezaron a abrir. O sea, y es mágico, o sea, de verdad, o sea, luego sí. Hemos tenido pláticas que me dices, oye, como ¿por qué te pasa esto? ¿No? Oye, ¿por qué? Pues porque sé que tal vez como solo hago lo que me gusta y solo hago lo que es real para mí, coherente conmigo, siento que Dios me abre la puerta y me pone a las personas. O sea, por ejemplo, la primerita fue lo de la maestría. Estando allá, o sea, yo me rendí y tal, al otro día, pum, me aparece exactamente lo que yo quería aprender, ¿no? Okay. O sea, yo quería aprender así cómo funcionaba el cerebro de los niños y cómo se desarrollaba para entender por qué los adultos estábamos tan fregados emocionalmente. Y me aparece maestría en educación en primera infancia, ¿no? Temas, cosas de neurociencias y el desarrollo del cerebro en la infancia para saber así. O sea, entender todo, o sea, todo lo que yo quería entender. Tenía hasta una materia que se llamaba liderazgo consciente, en la que me dejaban, creo que nadie en la generación lo leyó, pero yo me aventé ese libro porque me encantó, que era uno de los 50 o los 150, algo así, no sé si 50 o 150 hábitos de los líderes conscientes, y había otro de liderazgo consciente, pero que había escrito un budista hace 100 años, ¿no? Más. Yo me lo aventé y dije, no inventes, esto es lo que yo buscaba, ¿no? Y cosas así. Cuando yo decidí dejar la maestría, o sea, me salí, me faltaban unos meses para terminar, pero no era coherente conmigo. O sea, dije, ya aprendí lo que tenía que aprender, es momento de soltarlo. No puedo seguir aquí, porque nada de esto es coherente conmigo. Y sí, todos me dicen, oye, pero ya casi te vas a titular, oye, pero pues es una maestría, ya es un grado más y no sé qué. Sí, pero no es coherente conmigo. Lo que pasa aquí no es coherente conmigo, bye, lo voy a dejar. Y uno de los motivos fue que, no voy a decir dónde fue, pero una chica que era aspirante a cursar esa maestría estaba como que ellos tenían como un mes tipo propedéutico donde te preparaban. Y era una chica autista. Pero como a la chica no se le notaba, pues no le creían. Y yo estuve en conversaciones pues con la gente que eran como los líderes de este lugar, y diciendo, yo creo que ella está mintiendo, no se ve autista, entonces, no, bájale la calificación aquí, porque lo que dice es mentira, ella no es autista. Y la chava renunció por el trato que le daban. No inventes. Porque o sea, porque era gente súper desinformada en ese aspecto. Y entonces nada más porque era una persona a la que no se le nota, quizás como a mí que no se me nota porque no tengo alguna discapacidad, la obligaron a que se fuera. Pero tú sí te dabas cuenta de que era Yo en autista? ese momento todavía no sabía ni que yo era autista, pero yo sabía que la chica sí podía tener alguna condición. Y como yo ya, quién sabe por qué, bueno, ahora sé por qué, seguramente Dios también me dijo, empieza a investigar sobre esto. Ya había visto series, películas de cómo era la gente autista y cómo eran las mujeres a las que no se le notaban. Yo dije, esa chica sí dice la verdad. Y me acuerdo que algún día les dije, ella no está mintiendo, ella sí es autista. Pero hay muchas formas y tú no lo estás viendo porque no te has preparado en eso, pero sí lo es. La chica se salió. Y pues yo dije, o sea, creo que al mes me salí yo. Dije, bye. No les dije que fue por eso, pero fue una de las razones. Una de las razones fue esa. Y otra esta parte de la coherencia, o sea, como que yo tenía que hacer cosas y actividades con las que yo no podía. O sea, de verdad yo no iba a soportar estar ahí, entonces dije, bye. Pero después de eso se me abrieron otras puertas, o sea, como que en un lugar donde vivir, donde me gustaba, estaba bonito, como yo lo quería, y de repente llegó un trabajo en el que me pagaban muy bien, ganaba bastante dinero, y me ayudó mucho como que a estabilizarme económicamente esos meses. Y pues ya cuando me fui de ahí me alcanzó como para estar un par de meses sin trabajo y luego llegué aquí.
Que igual, o sea, fue una cosa bien Ajá. chistosa porque aquí llegué gracias al amigo de un tío Ujú. que trabaja en Televisa. O sea, en realidad yo estaba como que dirigida a entrar a Televisa. Entonces, mientras entraba ahí fue como de, pues mira, hay esta posibilidad, dicen que están buscando a alguien, ve la entrevista, me aceptaron luego y pues estoy aquí, ¿no? Pero pues gracias a que llegué aquí fue que pude justo crear este podcast, estar haciendo contigo el otro, tener la motivación para hacer el otro que tengo con Cecilia, tener un lugar pues muy respetuoso, o sea, porque dentro de muchas cosas que pueden suceder a nivel de producción y audiovisual y todo, es el lugar más tranquilo en el Sí, que he estado. claro. O sea, cuando la gente me dice que se estresa por trabajo, para mí es como de, oye, estamos en la... ¿Cuál estrés? Sí. O sea, no sabes lo que estás diciendo, ¿no? Pero porque pues yo ya tenía otra experiencia. Y justo, yo me acuerdo que todo lo decreto, o sea, de verdad que yo siento que es como si tuviera un... ¿cómo se llama el de Aladín? El que le cumple los deseos. ¿Una lámpara? Como si tuviera una lámpara Ajá. y sale un El mago, genio el genio, y me Ajá. cumple los deseos. Y que yo digo, yo quiero esto, y entonces llega. Quiero esto, llega. Si estoy lista para recibirlo. Ok. Que es algo que hemos aprendido antes. Y que depende de que tú estás lista, de que, digamos, ¿cómo te das cuenta que estás preparada para recibir algo? O cuando no estás preparada. Pues mira, al trabajar mucho en mí y dedicarme mucho a esta onda del desarrollo personal, aprendí que uno enseña lo que tiene que aprender. Entonces yo varios años di entrenamientos de amor propio, de seguridad personal, porque yo tenía 0 amor propio y nada de seguridad personal. Entonces al estar yo enseñándolo, era muy curioso porque me acuerdo que a mí me llegó a decir mi familia, pero si tú nada que ver con eso, ¿cómo lo vas a enseñar? Pero lo bonito era que a la gente le servía. O sea, a la gente le funcionaba súper bien todo lo que yo les enseñaba. Que por supuesto estaba basado en cosas pues que estudié y así, ¿no? O sea, no era como que me lo saqué de la Pero eso te imaginación, ¿no? servía como para, Claro. o sea, tú te proyectabas en las personas y veías cómo respondían a lo que tú estabas aprendiendo y de ahí tú también, pues es una retroalimentación. Sí. Porque tú estás aprendiendo de lo que estás viendo en las personas. Sí. Y lo aplicas en ti misma. Uh-huh. Sí, o sea, yo soy mi rata de laboratorio. Okay. O sea, tal cual. Cuando yo creo un programa nuevo, o sea, que he hecho de todo, o sea, de amor propio, de gratitud, de manifiesta tu pareja ideal, de muchas cosas, ¿no? Y yo diseño, o sea, como que diseño mi programa, tengo como los objetivos claros de qué es lo que quiero que esa persona logre con este entrenamiento. O sea, ¿crees que sería como un efecto espejo? Claro. Entonces lo que hago es que, sí, o sea, porque digo, yo lo hago para el otro, pero al mismo tiempo eso lo hago para, o sea, me ayuda a hacerlo para mí. Quizás es más fácil para mí decir, quiero que una persona que es así, deje de sentirse así y ahora sea feliz. Quizás es más fácil para mí decir, quiero que esta persona deje de sentirse así, a decir, quiero yo dejar de sentirme así. O sea, lo proyectas primero y luego lo interiorizas. Exacto. Entonces lo creo, lo empiezo a aplicar en mí y cuando me doy cuenta que estoy cambiando, o sea, ¿cómo me doy cuenta que estoy cambiando? En la forma en la que yo reacciono ante las cosas, en qué tanto valor me doy, físicamente también, o sea, ahí me doy cuenta de grandes cambios, en si me enfermo mucho o me enfermo menos, que si estoy, no sé, en mi peso ideal o si ya bajé o si podría subir o algo así, o sea, como que cómo está mi piel, cómo está mi semblante, o sea, siento yo observo mucho todo lo que pasa en mí. No me la paso diciéndoselo a todo el mundo, pero yo lo hago, es algo que ya como que pasa de forma natural. Y entonces cuando me doy cuenta de estos procesos, lo lanzo y digo, me sirvió a mí, le puede servir a otras personas como yo. Y entonces lo lanzo y pues ya la gente que se inscribe, pues ya les voy dando el acompañamiento y todo y les funciona. Entonces, y eso a mí me llena porque a mí me hace muy feliz ver a la gente feliz. Entonces, cuando veo que llega alguien con una depresión muy grande y sale todo empoderado, o sea, para mí es como más que lo que ellos me pagan por su entrenamiento, esa para mí es la ganancia más padre. O sea, la satisfacción de ver que
que algo que a mí me sirvió y pude compartir con alguien, también le sirvió a esa persona y que hoy se siente diferente. O sea, eso es lo que a mí me súper llena. Y te digo, o sea, me doy cuenta en cómo reacciono, en las decisiones que tomo. Yo era una persona muy complaciente, demasiado, entonces siempre trataba como de darle gusto a todos menos a mí. Entonces ahora me doy gusto a mí antes que darle gusto al otro. Y todavía, te digo, estoy como trabajando en ello, porque a veces pasa, o sea, no tenemos como control absolutamente de todo lo que sucede, sino de ciertas partes. Y cada que uno se relaciona con otra persona, amistad, pareja, amigo del trabajo, lo que sea, vas descubriendo qué otras cosas te falta por trabajar. Entonces es donde yo observo también mucho, como de, ok, o sea, en esta situación que antes me pasó, sé que ya no reacciono igual, o sea, sé que yo ya le podría poner un límite a mi jefe o a un compañero, decirle a esta persona, oye, no, conmigo no, a mí no me vas a hablar así, cuando antes quizás me callaba. Pero hay otras áreas en las que quizás todavía no lo hago porque ni siquiera sabía que me faltaba trabajarlo hasta que te enfrentas a la situación. Entonces, pero aún así, o sea, como que el tener esta apertura de, aunque parezca que sí, como que me cierro demasiado, siempre me quedo pensando en, ¿será que tenía razón? Y entonces lo pruebo y trato de hacer lo que el otro me dijo que quizás era mejor y ya luego digo, bueno, sí tiene razón o no tenía razón. Y cosas así. O sea, como que soy una persona que experimenta mucho para poder entender bien qué es lo que está pasando conmigo misma y con los demás. ¿Y crees que esta condición sea también, todas estas experiencias que tú has vivido, las adjudicas a tu estado autista? La forma en que tú reflexionas y la forma en que tú aceptas este conocimiento, tanto espiritual como en todo lo demás. ¿Puede ser? ¿Influye el autismo? Yo diría que no es necesario. Ajá. O sea, que seguramente hay muchas personas que no son ni autistas ni neurodivergentes que son muy espirituales y hacen lo que quieren. Pero creo que en mi caso una ventaja es que yo de entrada como que ya le he perdido el miedo al qué dirá la gente. Uh-huh. Porque sé que siempre han dicho cosas de mí. Entonces, okay, ¿sabes? O sea, para mí es como de, ay, uno más. O sea, a pesar de que siempre era la mejor en la escuela, según la más inteligente, uh-huh, porque sacaba puro 10, porque era buena en todo, y podrían decir, pues era la niñita perfecta. O sea, ni siquiera es que yo quisiera serlo. Se me daba fácil aprender lo que sea. ¿Te considerabas nerd? No, porque siento que un nerd, ajá, lo hace intencional. O sea, un nerd, uh-huh, estudia mucho y yo no estudiaba. Ok. O sea, para mí era como de hacer la tarea. A veces yo llegaba a mi casa con la tarea hecha. O sea, de que me dictaban el problema, yo y lo resolvía ahí. Y así. Okay. O sea, yo hacía a veces la tarea en la escuela. Entonces yo llegaba a la casa con la tarde libre y jugaba, me ponía a cantar, a bailar, hacía otras cosas. Porque para mí era como muy fácil. Todas las cosas físicas también siempre se me hicieron muy fáciles. Entonces, siento que también yo me sentía muy segura en cuanto a mis capacidades como físicas como intelectuales. Uh-huh. Entonces, pues a la gente le caía mal. Sí, porque, claro, o sea, a otros niños, a otros papás quizás, y a los niños porque sus papás me ponían de ejemplo con sus hijos, entonces siempre era como deberían ser como ella y no sé qué. Y entonces siento que influyó eso porque quizás para mí muchas cosas eran muy fáciles, pero otras no. Como esta cuestión como de relacionarme tan bien con la gente, siento que yo no era muy hábil, o sea, como que era bien grosera, muy cortante, muy payasa. Y pues hablaban de mí y yo sabía. O sea, yo siempre supe a quiénes les caía mal, quiénes hablaban de mí a mis espaldas, quiénes podrían quizás como traicionarme o cosas así. O sea, yo lo sabía. Y aprendí a vivir con eso. O sea, para mí es como de, pues es que así es. O sea, no le voy a caer bien a todo el mundo. Ya después entendí, ya de grande, que la gente autista cae mal. Claro. Porque son muy sinceros, muy, uh-huh, directos, porque
a veces eres muy bueno en muchas cosas y para la gente es como de ¿por qué? O sea, como ¿por qué le sale todo bien a esa persona y a mí no? O cosas así, ¿no? Y que uno dice, pues sí, porque así soy y tal, ¿no? Y parece que es soberbia, Sí. pero no, o sea... ¿Y cómo trabajaste esta parte como para superar y enfrentar esta situación de las personas que no te sentías tan aceptada? Creo que la experiencia más fuerte que viví en ese sentido fue en Colombia, porque, o sea, a pesar de que yo sabía que a la gente le caía mal, siempre estaban cerca, ¿sabes? Porque querían que les ayudara o que les explicara, querían algo de mí. Entonces, era como de... O sea, para mí era... ¿Cómo decirlo? Yo sé que no me toleras, pero estás cerca porque quieres algo de mí. Uh-huh. Entonces, dentro de mí era como de... Qué patético, ¿no? O sea, como de... Así yo lo sentía yo, como de... Qué ¿por qué? patética Es que, eres. qué patético. Sí, o sea, era como de... Me imaginé con la cara de Chucky. Así, como digo, si te caigo mal, y yo les decía, o sea, siempre he sido bien directa, era como de, si te caigo mal, ¿por qué me hablas? ¿Por qué no te vas con otros amigos? O sea, ¿por qué me hablas a mí? A mí no me caes bien. Yo no voy a ser tu amiga porque no me caes bien. Ok, ajá. Y era como que les confrontaba mucho. Entonces, yo lo que hice es que, aparte de que siempre fui muy activa, porque te digo, para mí la escuela era como de muy fácil, ¿no? Como de, ahí se quedaba la tarea, todo, ¿no? Los exámenes, así. Me dedicaba a otras cosas, entonces siempre estaba tomando talleres de otra cosa o en deportes y así. Entonces yo en esos lugares donde yo disfrutaba lo que hacía, ahí sí hacía amigos genuinos. Entonces a la fecha me da risa porque mi mejor amiga de la prepa, que también fue en la universidad, tiene varios amigos de la universidad. Uh-huh. Y yo no. O sea, es como de, creo que yo les sigo hablando a uno de todos los de mi carrera. Y era como de, wow, ¿por qué? Y ya dije, claro, pues es que en la universidad, pues yo iba al coro, estaba con las porristas, iba a talleres de locución, de esto y así. Fui a Colombia y todo. Entonces mis amigos eran los del coro, los de o sea, mis amigos eran los de los otros lados, los genuinos. Porque como hacían cosas que a mí me gustaban, conectábamos de forma natural. Entonces hablábamos de las mismas series, de los mismos contenidos, nos habían pasado cosas similares. Oye, entendí, casi todos son igual de raros como yo, probablemente muchos son neurodivergentes también. Y no lo saben. No, unos sí lo saben, o sea, unos ya lo saben y es como de, amiga, pues es que, o sea, por lo menos 2 de mis mejores amigas también son neurodivergentes. Sí, y quizás desde lo mismo, no sé. Independientemente de que sean como tú, ¿cuáles serían las características que tiene un amigo tuyo? Que es muy honesto, ajá, muy directo, que no quiere caerle bien al mundo, y que no se mete con los demás. O sea, que se ocupa de su vida. O sea, trabaja en sí mismo, puede ir o no a terapia, ¿no? Porque tengo un amigo que nunca ha pisado terapia, pero mira, el tipo es el más iluminado. O sea, yo le aprendo un buen a él. Muchísimo le aprendo a ese niño, que fue en el coro conmigo, ¿no? Como que él nació sabiendo cosas y así. Pero otras amistades que les guste Glee. No necesariamente, pero a varios les gusta. Y antes ese sí era un requisito para que alguien fuera mi amistad. Que valoren las cosas que tienen a la gente, o sea, que sean buenas personas. Cuando yo me doy cuenta, porque soy lista, entonces cuando yo me doy cuenta que alguien habla de mí a mis espaldas, ya, bye. Podré ser amable, pero ya no es mi amigo. Okay. O sea, ya con eso, bye, no te quiero cerca. O sea, definitivo. Porque mis amigos me dicen las cosas de frente y yo se las digo de frente. O sea, mis amigos hablan conmigo y es como de, he tenido conversaciones difíciles, pero eso ha fortalecido la amistad increíblemente. Con mi mejor amigo, o sea, que somos amigos desde los 13 años. O sea, tenemos ya ya van a ser 20 años en diciembre, yo creo, de amistad.
Una vez, o sea, me enojé tanto con él porque me hizo sentir mal que estuve a punto de, o sea, me paré y le dije que ya no quería verlo, que ya me quería ir de su casa, pero fue como de, a ver, espera, no, porque no te vayas, porque no sé qué hice, ¿no? Y ya tuvimos una conversación como de, es que a mí me hizo lo que tú dijiste me hizo sentir mal, esto y esto. Pero otro día le pasó a él, fue como de, llegó a mi casa y fue de, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué? Pues es que hay veces que no me hace sentir bien lo que me dices o lo que haces porque yo no sé lo mismo que tú, ¿no? Y me empezó a expresar su sentir y fue como de, órale, no tenía idea, pero pues muchas gracias por compartírmelo porque pues ahora sé que no tengo que hacer eso o que eso es grosero y yo no sabía y pues gracias. Entonces todas mis amistades son así, con mi mejor amiga de la prepa o de la vida quizá. Igual, o sea, ella y yo nos dejamos de hablar, o sea, dejamos de estar en contacto bien como 10 años, imagínate. Pero cuando volvimos a hablar, fue como si no hubiera pasado ni un día. O sea, fue volver a hablar padre, porque tuvimos la madurez de hablar las cosas como son y ella me dijo directamente todo lo que pasó ese tiempo, cuál fue el malentendido, qué fue lo que realmente pasó, qué es lo que ella siente ahora. Y yo le puedo expresar a ella lo mismo, o sea, como de por qué me fui, qué sentía, cómo me siento hoy, hacia dónde vamos a llevar nuestra amistad, o sea, como que todas estas cosas. Entonces, esa gente a mí me gusta porque aprendo mucho y me devuelven a mi lugar siempre, o sea, hace ratito que platicaba con Alex Carrillo, que ha estado en el podcast de Behind the Kings and Queens, y le decía de esta cita, ¿no? De la invitada que tuvimos. Le dije, no inventes, o sea, gracias por haberme compartido pues el contacto de esta niña, porque es como tú. O sea, y de verdad que gente como ustedes me encanta y me gusta tenerla cerca de mi vida, porque me inspiran y me motivan a ser yo, a ser coherente, a seguir mis sueños, a darme cuenta que si me equivoco voy a estar bien, a ser honesta, porque ellos también son así, o sea, hablo con ellos ayer que platiqué tanto con Cita, me decía lo mismo, o sea, como de, no, yo no me acerco a alguien, o sea, cuando me doy cuenta que alguien es chismoso, que habla mal de alguien, bye. No, no lo quiero, no es una buena persona para mí, no, conmigo no va a conectar. Pero cuando conozco a alguien que se atreve a hacer lo que quiere y que le vale lo que piensen los demás, quiero que seas mi amigo. O sea, sí, esos son los requisitos para que sean tus mis amigos. Ajá. ¿Y tú qué darías a cambio de esa amistad? Lo mismo. Yo les doy lo mismo. O sea. Pero ¿cómo te visualizas como persona y como profesional? ¿Cuál sería la diferencia entre la Sofía profesional y Sofía espiritual? Ninguna. Es la misma. Okay. Es la misma siempre. O sea, los principios que yo llevo en mi práctica espiritual, cuando medito, cuando doy talleres, cuando estoy, sí, en mis sesiones como hippies, es la misma que yo sigo en todos lados. ¿Cuál es el seguimiento que tú le das, por ejemplo, antes de entrar a un podcast? Obviamente sé que eres como espontánea y esto, pero ¿hay algo que te caracteriza al concentrarte, al meditar? ¿En tu casa haces algún ejercicio, alguna cosa rara? Pues mira, tiene casi 2 años que estoy llevando a cabo unas enseñanzas de Jesús. Se llama la vía de la maestría. Y son 5 libros, o sea, son 5 años de estudio y 5 años de entrenamiento intenso. O sea, estos son unos libros que canalizó Jesús, o sea, Jesus Lord, ¿no? Okay. Entonces, el primer año es la vía del corazón, un año previo es el curso de milagros, y el siguiente es la vía del corazón, en el que estoy ahorita es la vía de la transformación. Y eso es lo que he seguido como de forma muy constante desde hace casi 2 años, o sea, 1 año, 10 meses. Ya estoy por terminar el segundo año, me faltan 3. Pero la vía de la maestría, a lo que te enseña es eso, o sea, como que a tener la maestría, como la maestría espiritual, la maestría del amor, la maestría de ti mismo. O sea, que seas como una persona muy conectada con Dios, muy conectada con el todo, muy conectada contigo. Y que solo busca el amor para sí y para el mundo. Entonces,
estas enseñanzas te dan una tarea, como una misión por mes. Ujú. Una, por ejemplo, fue sobre el perdón, otra sobre soltar, otra fue la de este mes justamente es sobre ser coherente contigo. Entonces, o sea, como que tu práctica del mes y de cada uno de los días es que todo tiene que ser coherente. O sea, no puedes hacer nada que no quieras hacer. No puedes decir algo que realmente no quieres. O sea, ser honesto completamente con el otro y contigo. Si te incomoda algo, lo dices. Si te lastima algo, lo dices, aunque te cueste trabajo. Entonces, es muy bonito porque parece que cada lección como que va haciendo que en la vida se presenten oportunidades para aplicar. Ujú. Entonces, desde hace casi 2 años, mi práctica continua es esa. Y casi diario, pues medito en la mañana. Entonces, en todo el camino hacia el trabajo, que son casi 2 horas, medito. O sea, estoy como que con mis audífonos, ojos cerrados, y entro como que pues en este estado como de meditación, de decirme, a veces son guiadas, a veces solo soy yo observando qué está pasando. ¿Sabes qué? También consumir cosas y tener conversaciones con gente que me llenen y que me sumen mucho. O sea, eso ya es como un hábito. Entonces casi que busco compartir con personas que aporten mucho a mi vida, hacer lo que me gusta. Entonces, por ejemplo, hasta en el trabajo, ¿no? Yo me siento muy contenta porque siento que tengo mucha libertad en cuanto a creatividad. Entonces, hay veces que es como de, ok, ¿cómo puedo hacer esto pero que a mí me guste? O sea, sé que tiene un objetivo que es escolar, ¿no? O lo que tú quieras, pero tiene que ser algo en lo que yo aporte algo de mí, porque al final todo lo que yo hago es una extensión de mí, entonces todo lo que yo hago tiene que tener esa esencia, esa coherencia. Si lo que quiero transmitir es tal cosa, pues toda mi energía va a ir dirigida a que proyecte eso que quiero proyectar. Entonces, en los podcasts igual, o sea, no sé, por ejemplo, ¿no? En el de Behind the Kings and Queens, lo que me interesa es el podcast se llama así, detrás de la Kings y la Queens, ¿no? Como detrás de los reyes y reinas. Entonces, ¿de qué queremos hablar? Pues de su vida, quizás de todo lo que hay detrás de su vida como futbolistas. Sí, su trayectoria, pero también qué persona es, a qué se dedica, qué le gusta y todo. Entonces, por eso es que a veces parece que llego como en blanco, porque para mí no hay una mejor manera de conocer a alguien que conversando y platicándole sobre qué le gusta, qué no, cómo se siente, cuáles son sus pasiones, sus sueños. Yo no puedo llegar como ya directo con preguntas sobre su vida porque no la sé. Entonces yo pregunto lo que me interesa, lo que yo quiero saber, y que alguien que no los conoce pues también podría como pues saber, ¿no? O conocer de nuevo de la gente. Entonces en todo lo que hago como que va con ese alineamiento, como de si este mes se trata de ser honesto, pues todo lo que vamos a hacer va a tener que ver con la honestidad, con la coherencia, con ser honesto contigo y con los demás y así. ¿Y cuál de estas, digamos, estas partes de este curso te ha dejado más como persona? Y si puedes compartir algo de esto. Es que fue, yo creo que todo el año pasado, los últimos 2 años han sido muy fuertes emocionalmente. Nos han pasado muchas cosas. Y siento que fue por justo, o sea, siento que esta práctica como que abre mucho las oportunidades para aprender y para hacerte consciente de los aprendizajes. Entonces, por ejemplo, la primera lección era lo mismo, como de sé coherente contigo y haz lo que realmente te gusta. Y dije que me gusta dar entrenamientos y regresé a dar entrenamientos. Se me motivó a hacerlo. Pero luego hubo una lección sobre el perdón y según yo había perdonado todo. Pero justo en ese mes fui a una ceremonia y pues descubrí cosas muy tristes. O sea, me hice consciente de cosas muy tristes que me habían pasado y que en particular pues había una persona a la que yo no había perdonado y no podía perdonar todavía. Entonces fue como
darme la oportunidad de perdonar a alguien que no sabía ni siquiera que no había perdonado. Pero no fue ahí, o sea, yo creo que el aprendizaje más grande ha sido el perdón a mí. Perdonarme a mí por todo lo que hice, por todo lo que no hice, por todo lo que aprendí, por todo lo que todavía no aprendo, por querer quitarme la vida, por querer rendirme ante la vida y no disfrutarla, por no agradecer lo suficiente. Y, o sea, todas estas enseñanzas lo que han hecho es como mostrarme mis partes más oscuras, tanto las más tristes que he vivido como las más tristes que quizás yo he hecho, pero también lo bueno, o sea, como que darme cuenta de todo lo que aprendí, de todo lo que en la vida me ha dolido tanto, ¿no? Que han sido muchas cosas en realidad, o sea, muchas, ¿no? Pero creo que una de las principales pues es el tema del abuso, el abuso ese, porque YouTube lo puede bloquear, entonces esa parte, ¿no? Como que y fue bien loco, ¿sabes? Porque cuando empecé a trabajar en ello, todo a mi alrededor empezó a tratarse sobre eso. Y se empezaron a acercar personas que habían vivido lo mismo. Casual, me mandaban a cubrir eventos que tenían que ver sobre lo mismo. O sea, una vez me tocó transmitir un seminario sobre el psicoanálisis en el sueño. Y los sueños eran sobre abusos. Luego otro que era igual que fue todo un día completo de conferencias y todo sobre el abuso en la iglesia. Y entonces hablaban sobre las víctimas de abuso, cómo vivían, cómo se trastornaba su cerebro después de la experiencia. Y entonces para mí era como de, no inventes, o sea, en ese momento para mí fue como de, estoy jodida. O sea, por donde le encuentres, o sea, si no era por el autismo y mi incapacidad para comunicarme y para sentir y expresar, se suma el tema del abuso y, oye, o sea, aparte de autista, súper rota del alma, ¿no? Entonces era como de eso obvio, o sea, yo ya he entendido y eso lo aprendí con el tiempo, que las personas que tienen autismo tienen una esperanza de vida de 39 años, imagínate. Por la ansiedad y la depresión que pueden tener y pues que los orilla a quitarse la vida. O sea, la mayoría, o sea, el porcentaje más alto de muertes en personas con autismo es el suicidio, tal cual. Y otro, problemas de salud, porque pues hay veces que tú no sientes que te está pasando y no te das cuenta que te enfermas y pues luego ya terminas muy mal. Y eso por un lado, ¿no? Como que quizás ya traía mi cerebro la tendencia a ser depresiva. Pero de repente, pues, sufres, pues, abuso. No una vez, sino durante años. Y de formas feas, crueles, lo que tú quieras. Y de personas que jamás pensarías que podrían hacerlo. O sea, como que es toda una cosa como muy... Eso para mí fue muy doloroso. Y estos 2 años ha sido lidiar con ello. O sea, como... lidiar con todo lo que viví, entender por qué tenía las pesadillas que tenía, entender por qué no me gustaba lo que no me gustaba, por qué me había yo dirigido hacia ciertas cosas, por qué había tenido yo como muchas tendencias a lastimarme, por qué desconfiar tanto de la gente, pues era porque pues de las personas en las que más podría confiar pues eran las que más me habían dañado, cosas así. Y luego entender pues que tampoco era que fuera porque la persona era mala, sino porque estaba súper lastimada también y súper trastornada, porque lo más probable es que le hicieron lo mismo, ¿no? A esas 2 personas, ¿no? Que fueron como pues los que cometieron estos actos conmigo. Y luego, como lidiar con esta imagen que la gente tiene de ti, por lo menos en redes sociales y cuando alguien toma mis entrenamientos o me conoce. Porque a veces piensan que yo no tengo ningún problema, que si sé lo que sé es como que yo ya nací sabiendo, que mi vida ha sido perfecta, que no me duele nada, que todo está bien, porque parece que
que no tengo emociones cuando me conocen o algo así. Y para mí es como de, al principio como que me causaba como, oye, es que no tienes ni idea de lo que he vivido, no tienes idea de lo que pasa aquí adentro, de lo que he hecho, de lo que me duele. No tienes ni fucking idea, ¿no? De lo que estás diciendo. Pero ya después como que yo utilizaba eso para empoderar a la gente, porque era como de, mira, a ver, yo soy una persona que es autista, que tiene dislexia, o sea, a veces me cuesta trabajo poder hablar bien o poder comunicarme bien, entender lo que la gente quiere decir, pero mira, tengo ahora 3 podcasts. Y me la paso hable y hable como Menolica con la gente, ¿no? Y hago entrevistas y convivo con mucha gente. Y la gente podrá decir, eso es lo menos autista que podrías hacer, pero lo haces, ¿no? Y das conferencias, y das talleres, y es muchas cosas que la gente diría, una persona así no puede hacer, ¿no? ¿Y por qué? Otra, lidiar con el no, de seguro estás mintiendo porque no se te nota. Y es como de, se ha visto que la gente que sufre más es a la que no se le nota, justo porque no se le nota. Entonces la gente los ayuda menos y los critica más. Porque no significa que seas más o menos autista, es simplemente que no tienes otra discapacidad, como los que sí la tienen. Entonces, tu cerebro es igual, está igual de distorsionado, pero como es lo único que te pasa, te ves muy normal, entonces tú puedes hacer todo lo que hacen los demás y es como de, o sea, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, no? Y luego es como de, ok, sí, yo soy una persona que intentó quitarse la vida y hoy ama vivir. Soy una persona que sufrió abuso durante años y me pasó todo esto y esto y esto, pero hoy soy una persona agradecida y que tiene compasión hacia el otro, ¿no? Y que puede entender que hasta los actos más brutales a veces ni siquiera son porque la persona sea mala, es porque hay gente muy dañada y muy triste. Que eso no significa que yo vaya a tolerar que me traten mal o que esté de acuerdo en que la gente haga cosas feas, no, para nada. Pero es como que ¿Un acto de compasión? Exacto, o sea, como ver las cosas con compasión, que al final es amor. Y que todos hemos tenido pensamientos asesinos, todos hemos tenido pensamientos feos hacia alguien, todos. Yo los tengo. Pero el aceptarme como soy y aceptar mi humanidad es lo que más me hace a mí ser una persona espiritual. Porque no es que yo diga, me iluminé, soy divina, ya soy una con Dios y voy a santificar a todo el mundo o te voy a ayudar a tu camino de iluminación. No, para nada. Es como de, yo soy coherente conmigo, soy un ser humano que se equivoca como todos, pero está tratando de hacer las cosas lo mejor que puede por sí misma y con amor. Y si en el camino tú te cruzas, pues te compartiré un poquito de este amor si tú quieres, si no, bye. Ok. Así. ¿Y quién es la persona que te ha dejado un mensaje el mensaje más grande de amor, de fe o algo muy positivo para tu vida? Y digo, a lo mejor no para tu vida, ¿no? Pero algo realmente importante que quieras compartir. Un mensaje de amor y de fe. Pues yo diría que mi mamá. Sí, que fue justo antes de que nos fuéramos a Oaxaca y que yo viviera toda esta experiencia. Yo llegué con ella porque vinieron de vacaciones y fui a visitarla, estaba en la casa de mi hermana. Y me fui a dormir con ella y con mi papá. Y entonces de repente no sé a dónde fue mi papá y cuando yo abracé a mi mamá me puse a llorar bien feo. Y lloré, ¿no? Así como... Y ya de repente mi mamá me dijo, dice, Sofi, ya basta. O sea, me dice, yo sé que en algún momento tú y yo tuvimos un conflicto, a mí me costó mucho trabajo aceptarte, me costó mucho trabajo aceptar quién eres, pero no tiene que ver contigo, o sea, tenía que ver con mi perspectiva sobre la vida. Pero yo siempre te he amado y siempre te voy a amar. No me importa lo que hayas hecho, no me importa lo que hagas, no me importa nada. No me importa si tienes mucho dinero, no me importa si no tienes un peso, no me importa.
Yo te amo porque eres mi hija y siempre te voy a amar. No importa nada. Pero creo que tú te la has pasado todo este tiempo tratando de conseguir nuestro amor cuando ya lo tienes. Pero al final, o sea, y ese fue el mensaje que, o sea, como que a mí me rompió y me hizo ver muchas cosas. Y me dice, y también has tratado de que te aceptemos, pero la que no se acepta eres tú. Yo no tengo nada que aceptar de ti. Tu papá no tiene nada que aceptar de ti. El mundo no tiene nada que aceptar de ti. La que se tiene que aceptar como es y vivir como realmente es, eres tú. Y fue como de, no, sí lloré y fue como de, tienes razón, ¿no? Y ahí me cayó un super 20 y era como de, claro. Y después, a la fecha, cada que pasan estas cosas, me acuerdo de esos momentos. Porque te digo, o sea, al final el mensaje de Dios para mí fue el mismo, sé tú misma. Y es lo que me dijo mi mamá. Ajá. Entonces, después fue como de changos, o sea, ¿por qué siempre estaba con parejas que no eran disponibles? Porque que me escondían, que me daban migajas de amor y lo que tú quieras. ¿Por qué? Pues porque la que en realidad no se aceptaba y no se quería exponer al mundo era yo. ¿Cómo iba a compartir con alguien abiertamente feliz y que iba a presumirme como su novia o lo que tú quieras si yo no lo iba a hacer? Yo solita me estaba generando todo. Entonces cuando lo volví a entender y empecé como que a encaminarme hacia allá, todo cambió. Ok, qué padre. Y qué padre porque pues esto es como una lección de vida bien importante y pues qué chido que estés aquí compartiendo esto. Gracias, Ise. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Y vamos a cerrar este capítulo con un consejo que quieras dar a toda la comunidad del Despierta Podcast. Ay, dinos algún consejo muy valioso de toda esta enseñanza y de este aprendizaje que has recibido de Dios. Pues yo creo que lo que me dijo Dios a través de mi mamá. O sea, en la vida, en el mundo, no te tiene que aceptar tu mamá, tu papá, no te tiene que aceptar tu jefe. No le tienes que dar gusto a nadie más. Tienes que darte gusto a ti. Y sé tú mismo. O sea, sé fiel a ti. O sea, la primera persona a la que le tienes que ser fiel es a ti. A nadie más. Porque cuando te eres fiel a ti, le eres fiel a otro. O sea, eres genuino con los otros. Cuando eres genuino contigo, tus relaciones son genuinas. De pareja, de amistad, de familia, de trabajo. O sea, cuando tú a ti te das lo que realmente quieres, lo que anhelas, cuando trabajas por ser tú feliz y cuando eres honesto contigo, llega gente honesta a tu vida. Y las otras que no son honestas parece que te pones un repelente y parecen mosquitos que se alejan de ti. Pero se te acercan y llegan los que sí son genuinos. Y pues empiezas ahí a construir una familia bien bonita, o sea, una comunidad muy padre de gente así. Entonces tú vas a tener amigos que van a ser amigos reales, o sea, no van a ser amigos porque van a obtener algo de ti, como te digo. La gente que a la que me detestaba, pero que me hablaban porque sabían que si se juntaban conmigo iban a sacar 10 o lo que sea, ¿no? Ajá, sí pasa. Vas a tener parejas que te van a querer porque quieren y porque pueden quererte, no porque te necesitan, ni porque te van a manipular, ni porque tú las necesitas. O sea, los actos de amor que tengan contigo van a ser porque realmente te aman. Vas a estar en trabajos donde se valore lo que eres, donde poco a poco te sientas libre y que sientas que no trabajas y que lo disfrutes, porque tú eres genuino. Entonces, cuando tú eres genuino contigo, el mundo lo ve y te da más oportunidades para hacerlo. Entonces sería eso, que sean ustedes mismos, que sean genuinos con ustedes mismos, que sean fieles a ustedes y que sean muy agradecidos con las cosas que llegan, porque funciona igual. O sea, cuando tú agradeces lo que tienes y te sorprendes de la vida y la vives como si fuera un juego y dices, wow, qué bonito lo que me pasó, qué padre charla tuve, qué bonita persona conocí hoy, qué maravilloso lo que viví hoy.
y lo agradeces y dices gracias, o sea, gracias vida, a Dios, a quien tú quieres agradecerle por darme esto, te llegan más y más cosas para agradecer. O sea, de verdad yo hay veces que digo, no me canso de dar gracias porque yo pensaba que por hoy era suficiente y de repente, pum, llega otra cosa y digo, no inventes, o sea, ¿en serio está pasando esto? Wow, gracias. Así. Entonces, por muy chiquito que tú veas algo, agradécelo siempre. Muchas gracias, Sofi. Gracias por este capítulo, estuvo increíble. Gracias por abrir tu corazón y por estas experiencias tan únicas y tan increíbles que nos compartiste. Y nos vemos en otro capítulo de Despierta Podcast. Gracias, Sofía. Gracias, Ise, y gracias a ustedes por seguir en el podcast. Después de este episodio continuamos con nuestros invitados de siempre. Y gracias a ti, Ise, por hacerme estas preguntas, por platicar conmigo y pues por interesarte por lo que ha pasado en esta corta vida. Ah, qué linda, Sofía. Y pues estamos en el siguiente episodio de Despierta Podcast con Sofía Fontanella. Adiós. Bye, gracias.